Muy bien, continuamos con la gestión de proyectos. Vamos a ver número 3, la gestión del tiempo. La gestión del tiempo incluye los procesos para administrar la conclusión del proyecto en el tiempo planeado. En este proceso pues se detallan todos aquellos puntos relacionados directamente con el tiempo de ejecución de las actividades. Para esto se centra en aquellos procesos como definir cronogramas, actividades, secuencias, así como estimar duraciones y recursos, y con esto desarrollar un cronograma de seguimiento para el proyecto o fase. Y bueno, asimismo, pues utilizamos diagramas de Gantt que integran y controlan toda la información sobre el tiempo de las actividades. Y bueno, a continuación vamos a ver estos procesos que incluyen la gestión del tiempo. Número 1, planificar la gestión del cronograma. Aquí hay que planificar la gestión del cronograma, pues es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Y bueno, una ventaja del planificar pues es el beneficio que pues proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo pues proyecto. Número 2, definir las actividades. Definir las actividades pues es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben de realizar para generar los entregables del proyecto. Y el beneficio clave de este proceso pues es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, la programación, la ejecución y el monitoreo y el control del trabajo del proyecto. Número 3, secuenciar las actividades. Este es un proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre actividades del proyecto mediante relaciones lógicas, de manera que cada actividad excepto la primera y la última, pues se conecten con pues al menos un predecesor y un sucesor. Número 4, estimar los recursos de las actividades. En este proceso se realiza la estimación de los tipos y cantidades de recursos para ejecutar cada actividad, y los recursos pueden ser materiales, personas, equipos o suministros. Número 5, estimar la duración de las actividades. Este proceso es para estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para completar las actividades con los recursos pues anteriormente estimados, y esta actividad requiere que hayan sido estimados pues el esfuerzo del trabajo requerido y la cantidad de recursos para completar la actividad, y se realiza de manera gradual, por lo que irá siendo más preciso conforme se tenga mayor detalle del proyecto. Número 6, desarrollar el cronograma. Desarrollar el cronograma pues es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones y los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Y el beneficio que tiene este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, las duraciones, los recursos, la disponibilidad de los recursos y las relaciones lógicas en la herramienta de programación, pues esta genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar pues las actividades del proyecto. Y número 7, controlar el cronograma. Controlar el cronograma pues es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto, esto para actualizar el avance de este y gestionar los cambios de las líneas base del cronograma pues a fin de cumplir el plan. Y el beneficio de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer pues acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. Ahora vamos con la gestión de costo. Número 4, gestión de costos. Y bueno, la gestión de costos incluyen los procesos involucrados en planificar, estimar y presupuestar y controlar pues los costos de un proyecto, de manera que el proyecto o fase pueda ser completado dentro del presupuesto base.
Y bueno, para lograr esto se deben de integrar procesos y herramientas que permitan llevar pues una gestión del costo eficaz y realista de la situación de la fase o proyecto, y dentro de estas y las más utilizadas pues es el desarrollo del presupuesto, el cual se basa en información anticipada como el EDT, el cronograma y la estimación de costos y recursos. Y bueno, vamos a ver los procesos que se llevan a cabo dentro de la gestión de costos. Número 1, planificar la gestión de costos. Este pues es el proceso para establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, gestionar y consumir y controlar pues los costos del proyecto. Número 2, estimar los costos. Este es el proceso mediante el cual pues se realiza una aproximación de los recursos monetarios necesarios para pues completar las actividades del proyecto, y contempla pues la identificación y consideración de alternativas de cálculos de costos, así como pues es un proceso iterativo que pues debe de refinar la estimación de costos conforme el proyecto avance. Y bueno, los costos se estiman para todos los recursos que se asignaron al proyecto, ya sean materiales, instalaciones, equipos o casos de contingencia. Número 3, determinar el presupuesto. Este es el proceso mediante el cual pues se suman los costos estimados de cada actividad y se establece una línea base de costo autorizada, que incluyen pues todos los presupuestos autorizados y incluye pues las reservas de la gestión, y los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. Número 4, controlar los costos. Este es el proceso de monitorización de los costos del proyecto para actualizar el presupuesto y gestionar los cambios a la línea base del costo, y se actualiza el presupuesto mediante el registro de los costos reales incurridos a una fecha. Aquí los incrementos sobre el presupuesto autorizado deben de aprobarse mediante el proceso, realizar el control integrado de los cambios, y aquí pues una forma de controlar los costos es mediante la curva S, la cual como técnica pues brinda información relevante del desempeño de un proyecto, tal y como pues la vamos a definir. Vamos a ver la definición de la curva S. La curva S pues es la que muestra pues la línea base del desempeño esperado del proyecto. Este inicia pues sin gastos en el día inicial del proyecto, concluyendo con el 100% del gasto en la fecha última del cronograma, y recibe su nombre de la forma usual que toma la curva, es dibujando una S en el gráfico. Esta S corresponde al comportamiento del gasto de los proyectos, el cual pues muestra una ligera pendiente al inicio y al final, y una pendiente en las fases intermedias. Aquí la curva S se utiliza para comparar el avance real versus el avance planificado, esto con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas, y pues es el punto de partida de la técnica del valor ganado. Y bueno, la primera versión de la curva S se crea a partir del cronograma vigente y del presupuesto inicial. Posteriormente se puede actualizar conforme se crean pues las nuevas versiones, y en el eje Y se colocan los recursos financieros, es decir, el dinero, mientras que en el eje X se coloca el tiempo, y la unidad de tiempo a utilizar dependerá de la duración del proyecto. Y bueno, lo que se grafica pues son los recursos financieros, los presupuestados acumulados en cada periodo, y lo que va dibujando el comportamiento del consumo del presupuesto. Y existen variaciones de esta curva que se utilizan dentro del eje Y, que son las horas hombre o el porcentaje del presupuesto total, que también puede ser utilizada para graficar el eje Y. Y bueno, el eje X pues no cambia. Entonces esto es sobre la gestión de los costos, y estos son los procesos que se deben de llevar a cabo dentro de la gestión de los costos.